Hola, ¿alguna vez han querido que su inglés suene, no sé, más profesional, más elegante? Hoy vamos a ver un pequeño truco gramatical que hace una diferencia enorme. Es una de esas cosas que distingue un buen inglés de un inglés realmente sofisticado. Y créanme, es mucho más fácil de lo que parece. A ver, esta frase seguro nos suena a todos. If we had left earlier, we wouldn't have missed the train. Es el típico tercer condicional, ¿verdad? Lo usamos para hablar de algo que pudo haber sido, pero no fue. Si hubiéramos salido antes, no habríamos perdido el tren. ¿Es correcto? Claro, funciona perfectamente. Pero, ¿y si hubiera una forma más potente, más estilizada, de decir exactamente lo mismo? Una de esas formas que se usan en contextos más formales y que al escucharla uno piensa, wow, esta persona realmente sabe. Muy bien, entremos en materia. Hablemos del poder de la inversión. Y ojo, no hay que asustarse con el nombre. Esto no es una regla nueva y complicada, para nada. Pensemos en ello como una actualización, un upgrade de estilo para el inglés que ya manejamos. Entonces, ¿qué es exactamente esta inversión con had? Pues en pocas palabras, es una alternativa más formal y sofisticada a la típica frase con if. Sirve para hablar de las mismísimas situaciones irreales del pasado, pero con un toque mucho más pulido. ¿Y por qué usarla si significa lo mismo? Se preguntarán. Aquí está la clave. Usar esta estructura hace que una frase suene al instante más formal y más concisa. También le da un aire más literario, con más énfasis, como sacado de un discurso importante o de un buen libro. El significado de fondo no cambia, pero el estilo cambia por completo. Ahora, a lo práctico. ¿Cómo se construye esto? La buena noticia es que hay una fórmula súper simple, casi como una receta, para dominar esta estructura sin problemas. Miren la diferencia cuando las ponemos una al lado de la otra. A la izquierda, la forma que conocemos, if I had studied harder. Y a la derecha, la forma invertida, had I studied harder. ¿Notan el cambio? Es sutil, pero transforma el tono de una manera increíble. Y aquí está el secreto, la fórmula mágica. Empezamos con had, luego viene el sujeto y después el verbo en participio pasado. Así de simple. Esta es la clave para transformar esa primera parte de la oración, la que antes empezaba con if. De hecho, lo podemos ver como una transformación en 3 pasitos súper fáciles. 1. Tomamos la oración normal con if. 2. Eliminamos la palabra if, fuera. Y 3. Movemos el had al puro principio de la frase. Y ya está. La segunda parte de la oración, por cierto, no se toca para nada. ¡Perfecto! Ya tenemos la teoría. Ahora veamos cómo funciona en la vida real, en esas situaciones donde esta estructura de verdad nos hace brillar. Pensemos en el mundo de los negocios. Escuchen qué bien suena esto. Had the company invested earlier, it would have saved millions. Transmite muchísima seriedad, un análisis profundo, ¿no creen? Es ideal para un informe o una presentación importante. O lo mismo pasa en un contexto político o periodístico. Had the government acted sooner, the crisis would have been avoided. Se usa un montón para recalcar una oportunidad que se perdió, dándole mucho más peso y contundencia a la afirmación. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Pues es muy común en el inglés de alto nivel. En informes formales, en textos académicos, en periodismo e incluso en la literatura, para darle un toque más dramático. Y un dato súper importante. Aparece mucho en los exámenes de certificación de Cambridge, como el FCE, CA y CPE, especialmente en las partes de reescribir oraciones. Muy bien. Ahora vamos a afinar un poco más la puntería y a practicar. Hay una variación que es clave conocer para tener el dominio total de esta estructura. Se trata, claro, de la forma negativa, y la fórmula es casi idéntica, solo que le agregamos la palabra not justo después del sujeto, o sea, had, luego el sujeto, después not, y finalmente el participio pasado. Por ejemplo, had I not spoken English, I wouldn't have made so many friends. El significado es el mismo que if I hadn't spoken English, pero de nuevo, la estructura invertida le da un toque de elegancia especial. Bueno, ahora toca ponerlo en práctica. ¿Cómo se transformaría esta oración usando la inversión? If they had invested wisely, they would have made a profit. A ver,
Pensemos un segundo. Aplicando los 3 pasitos. Quitamos if y movemos had al principio. Y la respuesta es: had they invested wisely, they would have made a profit. Exacto. Se elimina if, se pone had al frente y listo. Una vez que se entiende el mecanismo, es de lo más sencillo. Así que bueno, el secreto ha sido revelado. Ya tienen una herramienta muy poderosa para sonar más profesionales y elocuentes en inglés. Y les dejo una última pregunta para reflexionar. ¿Qué evento del pasado, personal o histórico, se podría reescribir con esta estructura para darle un nuevo énfasis, una perspectiva diferente? Ahí se las dejo. Los vemos en la próxima.